3I Atlas. En cuanto escuchamos el nombre, se nos forma una escena en la mente. El espacio oscuro, un solo punto, y luego ese punto cobra vida, como si dejara tras de sí una huella fina. Y ahí aparece la pregunta, ¿3I Atlas es como un cometa o estamos viendo lo que queremos ver? Porque un cometa no es simplemente una roca que vuela. Un cometa puede despertarse al acercarse al Sol. En el frío es tenue, silencioso, casi invisible, pero cuando aumenta el calor, parece respirar. Expulsa gas, arranca polvo, crea una coma y a veces desarrolla una cola, y de ahí nace la gran sospecha. ¿Hay señales de ese despertar en 3I Atlas? Imaginemos primero cómo funciona un cometa. Lejos del Sol, donde el calor es débil, los hielos de su superficie permanecen congelados. Hielo de agua, dióxido de carbono, monóxido de carbono y otras sustancias volátiles pueden estar escondidas dentro del cuerpo o en sus capas superficiales. Pero cuando el cometa se acerca al Sol, la temperatura sube y los hielos comienzan a pasar directamente a gas, es decir, a sublimar. Ese proceso gasifica la superficie y el gas arrastra también granos finos de polvo. ¿Y qué ocurre entonces? El cometa parece crecer de repente, pero no crece su núcleo. Lo que se expande es la coma, una nube tenue de gas y polvo que lo rodea. Esa nube dispersa la luz con mucha eficacia, por eso el cometa se ve más brillante. A veces el núcleo es pequeño, pero la coma es tan grande que en imagen parece enorme. Volvamos a 3I Atlas. El indicio más famoso de un comportamiento cometario es la sospecha de gas, polvo y cola. Pero aquí hay un matiz. La cola no siempre se ve de inmediato. A veces primero aumenta el brillo, luego aparece una ligera difusión tipo coma y solo al final, con el ángulo adecuado, se distingue una cola. Por eso, decir no vi cola, así que no es cometa, suele ser una conclusión apresurada. ¿Cómo se forma la cola? Hay dos tipos principales. La primera es la cola de polvo. La presión de la luz solar empuja los granos de polvo y crea una estela blanquecina o amarillenta. La segunda es la cola iónica. El viento solar arrastra gases ionizados, formando una cola más recta, más fina y a veces ligeramente azulada. Curiosamente, la cola iónica puede verse afilada, como si estuviera trazada con una línea, y eso la vuelve más misteriosa a ojos del público. Pero aquí viene lo más importante. La dirección de la cola suele engañarnos. Mucha gente piensa, si la cola está atrás, entonces el objeto va hacia adelante. Sin embargo, la cola de un cometa no se orienta tanto por su dirección de movimiento, sino por su relación con el Sol. En general, la cola apunta en dirección contraria al Sol, así que deducir hacia dónde va un objeto solo por la cola suele ser un error. Para evaluar si 3I Atlas puede parecerse a un cometa, hay otra pregunta clave. ¿Vemos un brillo difuso, con bordes suaves, o sigue siendo un punto como una estrella? Cuando un cometa se activa, su apariencia empieza a diferenciarse. Un núcleo más brillante en el centro y un halo suave alrededor, similar a una coma. Esa difusión puede ser sutil, pero normalmente deja de verse como un punto perfectamente nítido. Si en 3I Atlas se observara esa difusión, aumentaría la probabilidad de comportamiento cometario. Pero tampoco basta una sola imagen, porque el enfoque de la cámara, la atmósfera o una exposición larga pueden suavizar bordes y simular una coma. La frontera entre cometa e ilusión visual puede ser muy fina. Pasemos a la parte más fuerte de la sospecha, la emisión de gas. Si hay gas, no solo debería verse en imagen, también puede dejar huellas en el espectro. Analizando la luz del objeto, podrían aparecer señales de ciertas moléculas. En observaciones de cometas, suelen verse líneas asociadas a especies como CN,
CO2 y productos de descomposición relacionados con el agua, entre otros. Si se detectaran, sería mucho más razonable afirmar este objeto está activo. En otras palabras, el comportamiento cometario no se confirma solo con una cola, sino también con huellas químicas. En redes sociales, esa parte suele desaparecer, porque espectros, gráficos y mediciones no se vuelven virales. Lo viral es una estela en pantalla. Ven una línea y dicen «cometa». Pero esa línea puede ser una estela por seguimiento, un efecto de exposición larga o un artefacto mezclado con estrellas de fondo. Por eso, la sospecha de cola a veces no es evidencia real, sino una trampa visual. Entonces, ¿qué conviene mirar? 3 cosas: cómo se comporta el brillo, el perfil de la imagen y si existen datos espectrales o mediciones consistentes. Si el brillo pega saltos, puede sugerir actividad. Si la imagen pasa de punto a difusión, se refuerza la posibilidad de coma. Si aparecen trazas de gas en el espectro, la hipótesis cometaria se vuelve mucho más sólida. Imagina esto: 3i. Atlas se vuelve más brillante de golpe. Luego, sus bordes se suavizan ligeramente, y en algunos cuadros se distingue una elongación sutil. ¿Qué significa? No significa necesariamente es un cometa, pero sí puede significar se comporta como un cometa. Y esa diferencia es enorme. Decir es cometa es un veredicto de categoría. Decir se comporta como cometa es una hipótesis basada en observaciones. Hay además una trampa psicológica muy interesante con la cola. Queremos verla porque la cola completa la historia. Un punto es simple y aburrido. Una cola es dramática. La cola hace que el objeto parezca vivo, activo, como si dejara una firma en el espacio. Por eso el cerebro tiende a interpretar incluso una elongación débil como una cola. Pero lo más bonito de los cometas es que sí dejan huellas reales, físicas, visuales y científicas. Si 3i Atlas fuera cometario, no estaríamos viendo solo una roca. Estaríamos observando una cápsula del tiempo, con hielos y volátiles, formada en regiones frías, con una historia antigua que se revela cuando se activa, y eso es una narrativa enorme. Y volvemos a la pregunta final. 3i Atlas es como un cometa. Para una respuesta definitiva no basta un solo video. Pero puede haber señales suficientes para sostener la sospecha: aumento de brillo, difusión tipo coma, probabilidad de polvo y gas, elongación detectable bajo ciertos ángulos. Todo eso puede fortalecer el escenario cometario. Y quédate con esto: ser cometa no significa ser peligroso, ser cometa significa estar activo. Expulsar gas, liberar polvo, desarrollar una cola, no es un mensaje de amenaza, es un mensaje de física. Y a veces, lo más emocionante del espacio no es el peligro, es el despertar. Si 3i Atlas realmente se comporta como un cometa, no solo observamos un objeto, observamos su reacción. Cómo cambia al acercarse al Sol, qué libera, qué huella deja. Y lo más fascinante es que esa huella quizá nos cuente de dónde viene, cómo se formó y qué materiales transporta. Por eso este título funciona: sospecha de gas, polvo y cola, porque no es solo una sospecha, es una puerta hacia la parte activa del cosmos. Y cuando esa puerta se abre, un punto deja de ser solo un punto. Para ver más videos interesantes sobre este tema, no olvides suscribirte a mi canal y darle like al video. Nos vemos en el próximo video.